En este episodio nos vamos detrás del escroleo. Nos enfrentamos al ruido digital, a la saturación, al fatalismo, a las formas ocultas de la propaganda. Viajamos de la mano junto a Bifo Berardi, Circe Maya, Ignacio Martín Baró, Revelato, Hellman, Pizarnik y más gente, en busca de una brújula que nos permita resistir a la tormenta. ¿Qué nos queda si sacamos tanto ruido? ¿Es posible aburrirnos y disfrutar en el proceso? ¿Cuál es la ética que permite liberarnos y en qué apoyarnos? Acompáñanos que ya empezamos. Mi nombre es Rodrigo Collins y les doy la bienvenida. Esto es Punto crítico. Esto es una guerra. Modo avión del alma. Apertura. La derrota en la cocina. Me gustaría empezar siendo un poco honestos. Nuevamente, me capturo a mí mismo. Quizás en algo mínimo, pero que nos puede llegar a colaborar para sentir y pensar algunas cosas que nos pasan. Hace pocos días estaba en la cocina lavando los platos. Esos momentos que uno se abstrae y está en la absoluta nada. De esos que ya casi no tenemos. Miraba por la ventana cómo se movía un árbol, algún bichito de la vuelta, pensando en cualquier cosa, o mejor dicho, descansando de pensar. Y ahí sonó el teléfono. No era una llamada ni de urgencia, no era un amigo que necesitara algo, no era ningún familiar, no. Era una notificación de una aplicación, un portal de noticias que sigo, Offset, el muchacho, que me avisaba de un político, no importa quién, en otra parte de la punta de este mundo, diciendo una barbaridad sobre un tema que ni siquiera entiendo del todo. ¿Y saben qué hice? Me sequé las manos con el repasador, dejé los platos a medio lavar, con espuma, me sequé las manos y me puse a mirar el celular. Rompí el único momento de paz del día que iba a tener, incluso lavando los platos. Le regalé mi atención al celular. Mi atención, que es lo único finito que tengo, que la verdad apenas es mío y no logro recuperarla, a una máquina diseñada por ingenieros conductuales para interrumpirnos. Y cuando dejé el teléfono sobre la mesa 10 minutos después, ya no estaba tranquilo, estaba más bien indignado, estaba ansioso, tenía bronca sorda por las cosas que había leído. El árbol de la ventana ya no me daba bola, no me decía nada, me lo había perdido. Cuento esto porque creo que es una trampa en la que caemos la mayoría. Y además porque me siento un idiota cuando me pasa, pero reconozco que me pasa, que me siento idiota muy seguido. Nos acostumbramos a creer que ese zumbido constante, esa ansiedad de estar conectados, opinando sobre todo, es como un precio de peaje que hay que pagar por vivir en este mundo actual. Como que nos convencieron de que si apagamos, desaparecemos. De que el silencio es una falla del sistema, un error de carga, y hay que estar ahí. Pero a veces, además, me asalta una sospecha. Una duda de esas que te dan vuelta en la madrugada y no te dejan dormir. Y si el ruido ese no es un error del sistema, y si el ruido justamente es el objetivo, pensemos un segundo juntos esto. En la guerra, cuando querés anular las comunicaciones del otro, no hace falta que destruya sus radios. Alcanza con saturar su frecuencia. Se llama shaming. Meter tanto ruido, tanta basura en línea, que el mensaje importante no llegue nunca. Y si llega, reaccionamos con dificultad. Nos distrae, por ejemplo, mientras Netanyahu y todo su séquito decide con total impunidad realizar un genocidio contra Palestina. Y en Sudán sucede otro genocidio del que pocos o nadie habla. Un genocidio que ha dejado decenas de miles de muertos, casi 12 millones de desplazados y una de las peores crisis humanitarias del mundo. Hoy me da la sensación que nos están haciendo jamming, pero en el alma. El sistema ya no necesita censurarte. Eso es viejo, es otra época y además es torpe. Si un dictador te prohíbe un libro, te genera el deseo de leerlo. Es eso de que, cómo me tienta lo prohibido. La prohibición crea mística. El poder hoy es más pillo, es más eficiente. No te prohíbe nada. Al contrario, te lo da todo y en bandeja, te inunda. Te ahoga en información, en opiniones, en polémicas prefabricadas, en videos de gatitos mezclados con tragedias humanitarias, todo en el mismo scroll infinito. El objetivo no es que no sepas. El objetivo es que no entiendas. El objetivo es la anestesia por saturación. Que estemos tan aturdidos por el próximo escándalo de 15 segundos que ya no nos quede energía, ni tiempo, ni resto mental para preguntar ¿quién maneja la palanca? Y si no, hagamos un ejercicio que me hicieron hacer, valga la redundancia, hace poco tiempo. Fijémonos si podemos recordar los últimos 3 shorts o videos cortos de 15-30 segundos que nos hayan realmente impactado y hayan quedado ahí en la memoria. Yo no lo logré. Si alguien lo logró, bien ahí. Yo no pude. Y éramos unos cuantos que tampoco. Quizás recordamos sí alguna película, algo más sustancioso y contundente, pero esos shorts de nosotros ninguno. Es que el control no necesita prohibir el pensamiento, necesita saturar la atención. El ruido digital no nos distrae de la tarea, nos distrae de nosotros mismos. El filósofo Armut Rosa lo llamaba la aceleración social, esto de vivir tan rápido que ya no entramos en resonancia con el mundo. Perdimos esa capacidad de que el mundo nos hable y de que nosotros respondamos con el cuerpo y el alma.
Enrique Pillon Rivière, desde la psicología social, nos enseña que el vínculo sano se da en el encuentro y la escucha. El celular, en cambio, nos condena al vínculo fragmentado y al vínculo de pantalla, donde la empatía se reduce a un emoji. La tecnología prometió unirnos, pero nos fragmentó el tiempo y la mirada. La urgencia constante de la notificación pulveriza la posibilidad de construir un nosotros sólido y paciente. Estamos continuamente reaccionando a lo que se nos hace sentir como algo urgente. Y el algoritmo no es inteligente, más bien es exhaustivo. Sabe lo que miramos, cuánto tiempo dudamos, cuándo estamos solos, pero hay algo que nunca podrá saber: quiénes queremos ser. El algoritmo nos alimenta con lo que fuimos, nos encierra en el pasado digital y nos quita ahí el futuro que nace de la pausa y de la pregunta. Nos convierte en Consumidores perfectos, egoístas, predecibles y dóciles. El algoritmo odia la sorpresa y detesta la lentitud. Hay un pensador italiano, un viejo sabio, llamado Franco Berardi, el Bifo Berardi, que viene avisando de esto hace rato. Él dice que nuestra cabeza no da abasto, que lo que estamos viviendo no es solo estrés, es una mutación antropológica. El Bifo plantea algo muy simple pero aterrador si lo pensamos. La máquina digital va a la velocidad de la luz. Los algoritmos procesan millones de datos por segundo. La fibra óptica no duerme, no tiene párpados. Pero nosotros somos de carne. Vamos a la velocidad del cuerpo, del pensamiento, de la digestión, del duelo. ¿Qué nos pasa cuando intentamos, con nuestro cerebro de carne, seguirle el ritmo a la máquina de luz? Entramos en pánico. Nos agarra eso que Bifo llama la impotencia. Fijémonos si no nos pasa. Vemos todo, vemos el incendio, vemos el tiempo real en 4K, mientras esperamos el ómnibus. Vemos el dolor de gente que está a 10.000 kilómetros. Vemos la corrupción, la guerra, el hambre, el deshielo, pero sentimos en el cuerpo que no podemos hacer nada. Las manos nos quedan chicas para tanto desastre, y esa desconexión entre ver todo y no poder hacer nada nos rompe por dentro, nos genera una tristeza ansiosa. Ese agotamiento que llegamos a sentir, ese no doy más que repetimos como un mantra a fin de año, no doy más, no es solo cansancio laboral, es un agotamiento del alma. Es el cerebro diciendo: basta, no me entra más dolor, no me entra más información, apagame. Y acá otra cosa, más nuestra, más del sur, porque esa información que nos llega no es neutral, viene con un código postal. El algoritmo dice qué es verdad y qué no, al menos hoy. Decide cuál es la tendencia y generalmente esa tendencia viene del norte. Nos colonizan el tiempo libre. Nos hacen discutir problemas que no tenemos con palabras que no usamos, odiando gente que no conocemos. El algoritmo es el nuevo barco colonizador, solo que ahora no desembarca en el puerto. Desembarca en tu mesita de luz antes de que te laves los dientes y también la cara. Y lo peor es que esto es rentable. No es casualidad, es diseño del negocio. Los algoritmos no son objetivos. Documentos filtrados de las propias plataformas, los famosos Facebook Papers, revelados por la ex empleada Frances Haugen, demostraron algo terrible, con datos durísimos: que el contenido que genera odio, indignación y pelea se viraliza 6 veces más rápido que el contenido tranquilo, empático o veraz. 6 veces más rápido. La furia cotiza en bolsa, la calma no vende. Nos mantienen enojados porque el enojo te mantiene scrolleando. Es un negocio redondito. Venden tu atención y de paso rompen el tejido social de tu barrio, de tu familia, de tu trabajo. La historia oculta. Pero ojo, no seamos ingenuos. No creamos que esto nació con el iPhone o con Mark Zuckerberg. La manipulación del deseo es una ciencia vieja. Ya a mediados del siglo pasado un libro nos avisó de lo que se venía: Las formas ocultas de la propaganda, de James Packard. Ahí ya nos decía que no somos ciudadanos racionales eligiendo libremente qué comprar o a quién votar. Somos blancos móviles de una ingeniería del deseo. Packard nos mostró cómo nos venden cosas apelando a nuestros miedos inconscientes, a nuestras inseguridades, no a nuestra lógica. Y si no, miremos este caso que es de manual y explica lo que nos pasa hoy con una claridad que asusta. Pero en el año 1929, en Estados Unidos, un tipo llamado Edward Bernays, que dato de color fundamental es que era sobrino de Sigmund Freud. Este tipo es contratado por las grandes tabacaleras, las que tenían un problema comercial. La mitad de la población no fumaba. Las mujeres no fumaban en público. Era tabú. Estaba mal visto. ¿Y qué hizo Bernays? Puso un cartel diciendo: ¿fumen, chicas, que el tabaco es rico? No, sabía que eso no funcionaba. Fue al inconsciente. Usó el psicoanálisis de su tío para venderles humo. Pagó a un grupo de mujeres jóvenes de la alta sociedad, debutantes, para que se metieran en el desfile de Pascua de Nueva York. Y les dio una instrucción precisa. El momento en que estén todas las cámaras de los diarios, tienen que sacar los cigarrillos y encenderlos de forma desafiante. Y a eso ese gesto los llamaré antorchas de la libertad. El resultado fue brutal. El consumo de tabaco en mujeres se disparó. Bernays no vendió tabaco, vendió libertad. Manipuló un deseo legítimo de emancipación femenina para vender un producto tóxico. Y este es solo un ejemplo. Hoy el mecanismo es el mismo, pero la tecnología es nuclear.
Ya no es un desfile en Nueva York una vez al año. Es un algoritmo que te conoce mejor que tu vieja, susurrándote al oído las 24 horas del día. Lo que antes era propaganda oculta, hoy en realidad es personalizada. Te venden indignación para que creas que sos un rebelde, cuando en realidad solo somos un usuario más generando datos para una granja de servidores. La guerra psicológica. Y acá es donde la cosa se pone espesa. Y tenemos que ponernos serios para citar a quien entendió esto mejor que nadie en nuestro continente, mucho antes de que existiera la internet. Ignacio Martín Baró, el psicólogo y sacerdote jesuita asesinado en El Salvador por decir la verdad. Él hablaba de la guerra psicológica. Nos enseñó que la dominación no se logra solo con balas o con represión física. Se logra con la mentira institucionalizada. El objetivo de la guerra psicológica es desmoralizarte. Es hacerte creer que la realidad es un caos, que no se puede cambiar nada, que todos son iguales y que todo es corrupto. Eso es sembrar el fatalismo. Si vos crees que nada puede cambiar, no te moves. Si crees que el otro es un enemigo peligroso, no te juntás. Hoy esa guerra tiene soldados digitales. Hablemos de las granjas. Y no me refiero a la que producen alimentos. Hablo de las granjas de trolls, edificios enteros, galpones llenos de estanterías con miles de celulares conectados, donde cuentas falsas, manejadas por software o por gente precarizada en turnos rotativos, instalan varias mentiras. Y estos son datos duros, no es conspiración de película. El Oxford Internet Institute monitorea esto hace años. En su informe sobre cibertropas, confirmaron que gobiernos y partidos políticos en más de 80 países utilizan sistemáticamente ejércitos de bots para manipular la opinión pública. Y dan nombres, potencias como Estados Unidos, China, Rusia, pero también casos brutales en Vietnam, Irán y por supuesto está lleno acá en nuestra América Latina. Pensalo, pensémoslo la próxima vez que nos peleemos en redes sociales hasta las 3 de la mañana. A veces pensamos que estamos discutiendo con un vecino facho o un tío intenso y en realidad estamos discutiendo con un script, con un guión automático diseñado para sacarte de quicio, para agotarte y para que digas no me meto más en política. Y ahora vamos a sumar la inteligencia artificial. Vemos al Papa con campera inflable. Vemos políticos diciendo cosas que nunca dijeron con su propia voz clonada. Al principio nos reímos, nos pareció curioso, pero el peligro es profundo. Llega un punto en que ya no creemos en nada. El escepticismo total es el sueño del dictador. Cuando nada es verdad, todo es posible para el poder. Organizaciones de monitoreo como Newward detectaron en el último año un crecimiento explosivo de sitios de noticias. Estos sitios fueron generados íntegramente por inteligencia artificial. Son portales que parecen diarios serios, pero no tienen periodistas. Tienen robots que publican miles de artículos por día, mezclando datos reales con mentiras totales para generar clics. Esos, los publicitarios. Martín Baró diría hoy que esto es el perfeccionamiento del trauma social. Nos están quitando el suelo de la realidad bajo los pies para que vivamos en el aire, asustados y solos. Frente a esta maquinaria de ficción, frente a estos ejércitos invisibles, ¿qué nos queda? ¿Cómo hacemos para no volvernos locos? Y quizás nos quede lo real, lo que se puede tocar, lo que tiene peso y temperatura. Hay una poeta uruguaya inmensa, Circe Maya, que tiene una obsesión hermosa con las cosas visibles. Ella dice que hay que mirar lo que está cerca, la luz que se pega en la mesa de madera, la textura de la ropa lavada, la cara de la persona que tenés enfrente. Circe escribe para desmentir la muerte, pero quizás hoy podamos decir que su poesía sirve para desmentir la virtualidad. Mirar el mundo real, el mundo físico, es un acto de resistencia. El árbol que está en tu vereda no es un algoritmo. El cansancio en los ojos de tu pareja no es un filtro de Instagram. Eso es verdad. Y también pienso en Juan Gelman, que sabía mucho del dolor y del exilio, y que hablaba de la oscura fidelidad, la fidelidad a la memoria, a lo que pasó de verdad, contra el ruido del olvido y de la mentira oficial. Gelman nos enseña que la verdad no grita, la verdad resiste en voz baja, la verdad es porfiada, como el pasto que crece entre las baldosas. Por eso, cuando hablamos del modo avión, no hablamos de descansar, hablamos de un acto de contrainteligencia, de volver a la base. Cuando apagamos la pantalla desaparecen los trolls de Vietnam, desaparecen las tendencias de Nueva York, desaparece el pánico financiero. ¿Y qué queda? Queda la cocina, queda el gato pidiendo comida, queda el ruido de la calle, queda tu cansancio real, el de nuestro cuerpo, el que no lo contagió todavía en la red. Queda la verdad chiquita, la cotidiana, la humilde, la de la vida. Esa verdad que la inteligencia artificial no puede falsificar porque no tiene cuerpo, no tiene historia, no tiene cicatrices. Estar todo el día conectado a una realidad ficticia es lo que en psicología social llamaríamos una adaptación pasiva. Es alienación. Te adaptas a un mundo que no existe. Adaptarse activamente es mirar tu entorno inmediato y preguntarte ¿qué puedo cambiar acá? ¿Con quién puedo hablar acá? Acá en mi cuadra. Quizás es difícil, porque la realidad a veces es aburrida. No tiene filtros, la gente tiene ojeras, el ómnibus tarda y las conversaciones se traban. Pero esa imperfección es la garantía de que es verdad. Quizás podamos preferir aburrirnos con una verdad en la cocina que indignarnos con una mentira diseñada en un sótano a 5.000 kilómetros. Insistimos, me salvo cuando nos salvamos.
¿No sentís a veces que estamos anestesiados? Yo lo siento. Siento que el ruido nos va limitando la capacidad de conmovernos. El ruido está ahí para que nos sintamos solos, para que tengamos miedo, para que creamos que no podemos hacer nada. Como decía Martín Baró, la salud mental en tiempos de guerra no es adaptarse a la locura, es tener el coraje de sacarle la máscara al monstruo y ver los hilos. Es desideologizar la realidad. Dejar de repetir el discurso del que manda. Y acá en el sur tuvimos a un compañero imprescindible, un ético de la esperanza, José Luis Revelato. Él nos hablaba de la ética de la liberación y nos dejó una enseñanza que hoy es un salvavidas, una brújula en la tormenta. Él entendía que la resistencia no es un acto heroico de un superhombre. No existe el individuo que se salva solo del algoritmo. El sálvese quien pueda es la lógica del mercado, no la de la vida. La ética de la liberación nos dice que la salida es siempre comunitaria. La premisa es clara y en lo personal me gustaría que cada uno se la lleve hoy, no como una frase hecha, sino como una pregunta para rumiar cuando nos vayamos a dormir y estemos en ese momento singular, solo con nuestra cabecita. Me salvo cuando nos salvamos. La revista Nature Communication reportó que el simple acto de limitar las notificaciones reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la capacidad de concentración. Esto no es magia, es ecología mental. El silencio no es un lujo, es un derecho humano y un espacio de emancipación. Paulo Freire nos enseñó que la conciencia crítica no nace del ruido, sino del diálogo que requiere tiempo y escucha atenta. La desconexión es la precondición para el pensamiento. Me pregunto si no sería sano recuperar el aburrimiento gozoso. El aburrimiento, esa sensación tan temida que en realidad no es más que el caldo de cultivo de la creatividad. Ese momento en que la mente, libre de estímulos externos, se ve obligada a producir ideas propias. El sistema no quiere que te aburras, porque el aburrido es un pensador potencial, y acá el que piensa pierde, dicen. Y la mística del silencio es la militancia de la mente que se niega a ser una antena parabólica de información ajena. La poeta Alejandra Pizarnik, en su búsqueda constante de la verdad en el silencio, nos recordaría que la palabra más importante es la que nace después que el ruido se apaga. Apaguemos el ruido un rato. No se trata de irnos del mundo, se trata de habitarlo de otra manera. Hagamos silencio y en ese silencio busquemos la mano del que tenemos al lado, porque la única verdad que no se puede hackear es el vínculo. Y así llegamos al final de este 5º capítulo de pretemporada. Una invitación a habitar el silencio desde donde sentí pensar y encontrarnos. A quienes nos siguen a su ritmo y con ganas, nuestro mayor agradecimiento y saludo. También entre los saludos que nos fueron la semana pasada y en la de esta, nuestro agradecimiento a Andrea Del Bono, a Diego Bentancor, Lilian Toledo, Cecilia Pérez, Juana Jiménez, Rita Barcos, Nani La Loca, Carlos Fabreto, Carlos Gianelli, Fabricio Delgado, Maricela Osorio, Silvana Rossi y Sebastián Jiménez. Este proyecto existe no por financiación. Guita no tenemos. Quien pueda que vaya mandando sólidos. Sostenemos y sostengo que hay una fuerza que entiende que la reflexión profunda requiere tiempo y recursos. Defender la cultura independiente es una decisión política. Si este contenido te interpela, toma la decisión y forma parte. Recordá siempre que el núcleo de este proyecto es promover una crítica hecha con y desde el afecto, para que la esperanza trabaje. Si te resonó, si tuvo algún sentido para vos como acto mínimo de retribución, te pido que te suscribas ahora mismo y además que nos sigas y compartas. Encontranos como Punto Crítico Podcast. Nos vemos con los oídos en la próxima, cuando abordemos el cuerpo de verano, entre la disciplina del zaraza y el cuidado. A cuidarnos, gente, hasta que nos volvamos a encontrar.